tema de información regulatoria de bioquímica y le doy pase a Ruth, que va a comenzar la exposición. Para empezar, vamos a empezar diciendo qué son las enzimas. Bueno, las enzimas son proteínas especializadas que se encargan de realizar se utilizan en las reacciones químicas. Hay enzimas en todo lo que está prácticamente vivo y son catalizadores, porque cada reacción química necesita de una enzima para que se pueda realizar ciertas funciones. En realidad nosotros vamos a hablar sobre la regulación enzimática, que nos va a permitir regular las reacciones metabólicas. Las enzimas reguladoras muestran una actividad catalítica, ya sea mayor o menor en respuesta a ciertas señales. Los ajustes de la velocidad de las reacciones catalizadas permiten que la célula se adapte a las necesidades cambiantes de la energía y biomoléculas que ésta va a requerir para su crecimiento y la reparación de sus componentes. Existen ciertos mecanismos de regulación enzimática, entre ellos tenemos la concentración y la actividad de la enzima. En la concentración tenemos la regulación de síntesis, regulación de degradación y post-traduccional. En la actividad de la enzima tenemos la temperatura, el pH, las modificaciones covalentes, la inhibición, activación por inhibición y efectores alostéricos. En este caso les voy a hablar sobre la regulación alostérica y la regulación por modificación covalente reversible. ¿En qué consiste la regulación alostérica? Bueno, las enzimas alostéricas funcionan a través de una unión reversible, es decir, no covalente. Estas va a utilizar lo que son estructuras cuaternarias, va a utilizar ciertos moduladores alostéricos y, como mencioné, van a ver ciertos cofactores. Bueno, acá vamos a tener dos moduladores, tanto negativo como modulador positivo. El modulador negativo, o también conocido como la inhibición alostérica, vamos a ver que en este va a consistir que prácticamente la enzima, es esto, va a tener lo que es un sitio llamado alostérico y un sitio activo. Pero al estar lo que es el inhibidor, se va a acoplar acá en lo que es en el sitio alostérico. ¿Y qué es lo que va a hacer? Como su propio nombre le dice, va a inhibir. Es decir, esto de acá, el sitio activo, lo va a cerrar. Es como si tuviéramos, ¿no han visto, por ejemplo, si han cocinado o algo, han visto cierto tipo de espátula, no sé cómo se llama su cosita? Ya, entonces, cuando tú la abres, está así, ¿no? Pero cuando tú la cierras, entonces como que te impide abrir esto. Entonces, eso es lo que hace el inhibidor. Entonces, va a impedir que el sustrato, o mejor dicho, coger la carne, es como si fuera el sustrato, ¿no? Entonces va a impedir que el sustrato se acople a la enzima y provocar lo que es el complejo enzima-sustrato. Entonces el sitio activo va a estar alterado. Por el contrario, en la activación alostérica, aquí vemos que está la enzima. Va a tener lo que es el sitio alostérico, pero acá va a ver lo que es el sitio activo va a estar alterado. Y cuando el activador se acople acá en el sitio alostérico, lo que va a hacer es abrir la enzima. Y acá prácticamente el sitio activo que estaba alterado ya va a estar normal. Entonces se va a poder acoplar lo que es el sustrato. Entonces va a estar ahí. Y va a estar lo que es el complejo enzima-sustrato y va a producir lo que es lo que se quiere, ¿no? El producto. Este tipo de inhibición alostérica que
ácido es Coronado, que Coronado acaba de mencionar, el del inhibidor, lo estudiamos la clase pasada o antepasada cuando vimos inhibición. ¿Cómo se llama ese tipo de inhibición que Ruth acaba de explicar? ¿Es inhibición competitiva o no competitiva? No competitiva porque no se une al centro activo, se une al sitio alostérico. Muy bien. O sea, ella lo que está haciendo ahora, Ruth, es reinterpretando lo que ya dijimos sobre los inhibidores, pero en esta ocasión ajustando el término correcto de modulación alostérica, en este caso una modulación alostérica negativa, porque lo que está haciendo es inhibir al cambiar, como tú bien dices, la conformación del centro activo y afectar la capacidad de formación del complejo enzima sustrato que estoy explicando. Muy bien. Y bueno, el activador es lo contrario. Claro. Muy bien. Tienes que borrar esas marquitas porque si no te quedan ahí la... Y después tenemos lo Sí, que es que lo que pasa es que me llamaron hoy en la mañana. Yo no me encuentro ahorita en mi casa. Yo todavía voy a la universidad y estoy regresando a las 6:30 de casa. cooperativa vamos a tener Y dos, por eso no que son puedo las homotrópicas y las heterotrópicas. Aparte Las que ayer me enviaron un mensaje como su diciendo propio que nombre lo dice, el va a tener producto lo ya que estaba es en un sitio camino activo, y yo pero ya el estaba sustrato que hasta se va a las unir 6:30 porque va a cumplir con dos indicaba que funciones, a va a ser las 6:30 tanto iba a poder- efector iba a ser enviado, bueno, entregado, mejor dicho. o Pero no, ni ya, va a entonces, ser producto me hicieron efector esperar y ayer también va a cumplir la función y de ya sustrato. no estaba libre. Mañana sí. Pero lo que sucede con las heterotrópicas es que estas sí van a tener lo que es el sitio alostérico y van a tener lo que es el sitio activo. Por eso se llama heterotrópicas. Porque el sustrato no es el mismo No, modulador. no es el mismo. ¿Y en qué radica la cooperatividad? En la unión. Claro, ¿Por qué hay cooperatividad? porque se une lo que es el sustrato con el enzima. Es un edificio. Esto que tú Sí, acabas un de edificio explicar blanco con es lo mismo que una- dijiste antes. ¿En qué una radica cochera, la una cooperatividad? portamadera café. ¿Por qué hay un fenómeno de Sí. cooperatividad? ¿Tienes algo más que hablar de esto? No, entonces no lo has explicado. ¿Por qué hay cooperatividad? ¿Qué cosa es cooperatividad aquí? La cooperatividad es, mira, voy a usar esta misma bolita que hay aquí rosadita. La cooperatividad es, vamos a poner el ejemplo de los homotrópicos y el ejemplo de la hemoglobina, que es una enzima una proteína donde se ve cooperatividad. La enzima, la hemoglobina, tiene 4 cadenas, ¿verdad? Cada una tiene un grupo hemo y ahí se forma la interacción con el oxígeno. Bueno, imagínense, vamos a dibujar una supuesta hemoglobina, ¿no? A ver. Ya. Entonces, la cooperatividad, ¿qué cosa es? Cuando el oxígeno, para hablar de la hemoglobina, pero podría ser cualquier cosa, un sustrato, como tú bien dijiste, se une al centro activo, esta unión al centro activo ayuda, coopera para que el resto de los centros activos se cambien su conformación e ingresen los sustratos aquí. Entonces, como que se transfiere desde este centro activo, se transfiere al resto la capacidad de unirse al sustrato. Eso es cooperatividad homotrópica. Si fuera heterotrópica, como tú bien dices, aquí habría además un sitio alostérico. Y cuando el modulador alostérico se une, se transfiere a los centros activos la capacidad de unir al sustrato. Por eso es cooperativo, porque un centro activo coopera con los demás para que funcione la enzima. Este es el caso de enzimas que tienen varios centros activos, generalmente enzimas de nivel cuaternario, que tienen varias cadenas peptídicas, son oligoméricas. Entonces, esta es la cooperatividad. Cuando un centro activo ayuda, digamos así, coopera con que el resto de los centros activos se una al sustrato. Esa es la esencia de la cooperatividad. Después seguimos con otro tipo de mecanismo, como mencioné, había sobre la modificación covalente. Esta se va a dividir en dos, en covalente reversible como covalente irreversible.
En la covalente reversible, acá vamos a tener que va a haber un mecanismo que va a controlar a la enzima al unir de manera el covalente de un grupo fosfato. Acá van a haber ciertos restos de aminoácidos que se va a unir, como la serina, tirosina y treonina. La unión modulador es un tipo covalente, como dije, su propio nombre lo dice. Un dato importante es que se han encontrado más de 500 tipos diferentes de modificación covalentes de proteínas. Se han utilizado ciertos grupos como fosforilo, acetilo, adenilo y entre otros. La ubiquitina también funciona como un modificador especializado. Se utiliza también en la modificación covalente. Y las enzimas que son activadas o inactivadas, prácticamente, bueno, estas son las más importantes, ¿no? Lo que es la fosforilación o la desfosforilación. Acá vamos a tener, por ejemplo, un tipo sobre el glucógeno sintasa, que es una modificación covalente que es regulada por hormonas. Vamos a ver que aquí van a participar dos fosforilasas. Acá va a participar la fosfatasa y la quinasa en ambos grupos. Y eso sería. O sea, a diferencia de la modificación alostérica o de la regulación alostérica, La otra era no covalente. donde se unen las moléculas y cambia la conformación, en este caso se unen moléculas que activan o apagan. Puede ser fosfato, puede ser adenilación, acetilación, urinilación. De hecho, a lo largo del curso vamos a ver todos esos ejemplos. Cuando se unen a la enzima, el fosfato, por ejemplo, la enzima es fosforilada y puede activarse o inhibirse dependiendo de cuál sea la enzima en cuestión. Como tú bien dices, el mecanismo de modificación covalente más común es la fosforilación. Porque en realidad existen 499 más, pero el más común es la fosforilación, que es lo que estás poniendo como ejemplo. Y que lo vamos a ver, eso que tú acabas de poner ahí, lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos el metabolismo del glucógeno. Sí, y bueno, como explicó en clase, ¿no? La fosforilación quinasa utiliza 2-ATP y se transforma en 2-ATP. Es decir, el fósforo se libera fósforo, porque es una adenzima fosfato. Ya, y acá se utiliza agua y se libera 2 fósforos en la fosfatasa. Las quinasas fosforilan y las fosfatasas retiran fosfato. Bueno, los simógenos prácticamente pertenecen a lo que es las modificaciones covalentes irreversibles. Estos vienen a ser precursores inactivos de las enzimas y se activan por moduladores covalentes, ¿no? Debido a la ruptura de lo que son enlaces peptídicos. Por ejemplo, en clase se mencionó que el pexinógeno y el quimiotripsinógeno se producían en el estómago, pero se activaban en lo que es el intestino delgado a través de las proteasas. Por ejemplo, el pexinógeno se transformaba en pexina y el quimiotripsinógeno se transformaba en tripsina. No, es incorrecto. Lo primero, la pepsina se produce y se activa ¿en qué órgano? La pepsina La pepsina se produce y se activa ¿en qué órgano? En el intestino. Uy, qué mal están bien. En En el estómago. el estómago. ¿Y el quimiotripsinógeno dónde se produce? Ay, En el páncreas. ¿Y dónde se activa? Y cuando el quimiotripsinógeno se activa, ¿cómo se llama la molécula? Quimiotripsina. Tripsina es otra proteína, no tiene nada que ver con el quimiotripsinógeno. La tripsina es tripsinógeno que se convierte en tripsina. ¿Ya? O sea, quimiotripsinógeno y tripsina no tienen nada que ver, son dos proteasas diferentes. Y la pepsina, a diferencia de lo que tú dijiste, no se produce y se activa en el intestino, sino en el páncreas, en el estómago. Perdón. En el estómago. Sí, bueno, y eso es ruptura de enlaces peptídicos. Correcto. Y se activan los enzimas. Entonces hemos visto 3 mecanismos: la modulación alostérica, la covalente y la activación de simógenos, que es como una modulación covalente pero irreversible. Cuando el simógeno se activa, ya no se inhibe más. ¿Está bien? Correcto.
Esa fue la que yo expliqué hoy justamente. Ahora vamos a hablar de inhibición por retroalimentación. La inhibición por retroalimentación de las enzimas es un mecanismo importante en la regulación de las vías metabólicas y de los motivos. Esto quiere decir que por el hecho de que nosotros tengamos enzimas no significa que todas las enzimas las vamos a poder poner a funcionar. Y en algunos casos estas enzimas van a tener que ser inhibidas para un buen funcionamiento del organismo. En este proceso, una enzima es una vía metabólica. Una vía metabólica es regulada o inhibida por un producto final de esa misma vía o una molécula relacionada. Este mecanismo va a servir para controlar la veracidad de una vía metabólica en respuesta a las necesidades celulares y para evitar la acumulación excesiva de productos finales. Es el ejemplo que yo puse de los caramelos. Si usted fabrica caramelos y los caramelos se acumulan, que sería el producto de la fábrica, pues la fábrica se para. O sea, si el producto se acumula, hay una inhibición por retroalimentación y la enzima se apaga, porque ya no hace falta que siga trabajando. Correcto, eso es un mecanismo de inhibición súper importante, súper común, y lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos qué sucede con la glucólisis y el ATP. Cuando hay mucho ATP, la glucólisis se apaga, porque no hace falta tener más energía. Eso es inhibición por retroalimentación. Bueno, siguiente por favor. Para este proceso también vamos a utilizar moléculas reguladoras, que como ya lo explicó mi compañera y como ya lo explicó en la clase, estas enzimas van a ser reguladas por moléculas que van a aumentar o bien van a disminuir su actividad. Estas moléculas pueden ser activadoras o inhibidoras, pueden ser competitivas o no competitivas. Y bueno, ya se mencionó, pero vamos a volver a explicar. Esta es nuestra enzima. Entonces, ¿qué va a pasar con estas moléculas reguladoras? En el caso de que estas moléculas sean competitivas, la molécula lo que va a hacer es que va a haber un espacio, solamente la enzima va a tener solamente un espacio, y si bien este espacio va a ser o para el sustrato o para la molécula reguladora. Entonces, si es que este espacio llega a ser alcanzado por la molécula reguladora, esa molécula reguladora va a ocupar ese espacio, impidiendo que el sustrato pueda alcanzar la enzima. Entonces, por ende, ya se va a disminuir la actividad. Pero en el caso de que esta molécula sea no competitiva, esta enzima va a tener dos espacios, un espacio para el sustrato y un espacio para la molécula reguladora. Entonces, ¿qué va a pasar? El sustrato se va a unir a la enzima. Sin embargo, la molécula reguladora lo que va a hacer es que también se va a unir a ese espacio y va a disminuir la velocidad con la que esta enzima va a trabajar. Ahora, si ustedes se preguntan cuál sería mejor si queremos disminuir la producción o cuál de las dos sería mejor, digamos que la no competitiva. ¿Por qué? Porque esta se va a unir, o sea, esta va a reemplazar el sustrato. Pero ¿qué pasa si tenemos una gran cantidad de sustrato? Al final no va a servir, o sea, no es que no va a servir de nada, pero al final, si hay mucha cantidad de sustrato, evidentemente va a ser más fácil que el sustrato llegue a ocupar el espacio y desplaza al inhibidor. Va a desplazar al inhibidor. Entonces, por ende, al final siempre se va a producir la reacción y la molécula reguladora no va a ser suficiente. Pero por otro lado, en la molécula reguladora no competitiva, el sustrato, por más de que llegue, decimos que se va a llegar, la molécula reguladora también va a disminuir la capacidad. Entonces ahí siempre se va a producir una inhibición. O sea, si tú fueras a diseñar un fármaco, ¿lo diseñarías como inhibidor competitivo o no competitivo? Como inhibidor no competitivo. Digamos que vas a tener que tomar la pastilla cada 12 horas y no cada 8. Exactamente. Digámoslo así. Hablando así de manera grosera, coloquial. Muy bien. Por cierto, en la inhibición competitiva, ¿qué cambia? ¿La KM o la velocidad máxima? En la inhibición competitiva, ¿qué cambia? Si la enzima necesita más sustrato para trabajar, ¿qué cambia? La KM aumenta enormemente. La enzima pareciera menos afín por el sustrato, necesita mucho sustrato para poder trabajar porque tiene que desplazar al inhibidor. Mientras que en el no competitivo la KM no cambia, porque el centro activo está disponible, la KM no cambia, pero la velocidad máxima disminuye, nunca se puede recuperar la velocidad máxima.
Por eso un fármaco inhibidor no competitivo es mejor. Esa pregunta para el examen es fabulosa, fabulosa. Profesor, en realidad se podría decir que cambiaría el KM con la velocidad. ¿Dónde? En lo que es en lo que mencionó. En el competitivo. No, en el competitivo. No, la KM aumenta, pero la velocidad máxima tú la logras alcanzar. Sí, pero hay cierta variación. A ver, la velocidad máxima, cuando el inhibidor es mayoría, claro que está menor. Ajá, O sea, la velocidad, no la máxima, la velocidad. Claro, la velocidad. Pero cuando el exceso de sustrato se alcanza, la enzima logra llegar a su velocidad máxima. Se demora más, pero lo logra. Pero en el no competitivo no, mientras el inhibidor exista, nunca va a llegar a la máxima. Aunque hayan toneladas de sustrato, nunca va a llegar a la máxima. Por eso un fármaco no competitivo es mejor. Siguiente, por favor. Bueno, la regulación de enzimas también se va a dar por, gracias a diferentes estudios se ha determinado que esto se da por diferentes tipos de activaciones. Una de ellas es la activación condicional, que lo que va a hacer más que todo es que la enzima va a ser inhibida por su propio sustrato. Entonces, acá, como dice acá, el propio sustrato, el que activa la enzima, va a iniciar nuevas vías. O sea, usualmente cuando hay un metabolito que ya está listo, se va a abrir camino a nuevas vías. Entonces, esto va a hacer que el sustrato vaya a inhibir a la actividad de No, la ahí está activando, ahí no está inhibiendo, es una activación por el sustrato, mira el título. Eso es lo que pasa cuando hay piruvato. Cuando hay piruvato, la piruvato deshidrogenasa se activa porque hay sustrato. Si no hubiera sustrato, la piruvato deshidrogenasa no transforma piruvato en acetil-CoA. Tú estás diciendo, tú antes dijiste, cuando hay exceso de producto se inhibe, es lógico. Pero ahora estás diciendo, cuando hay exceso de sustrato se activa, lo cual también es lógico. O sea, si tú tienes una fábrica de caramelos y hay mucha azúcar llegando a la fábrica, tú vas a fabricar más caramelos, si no, no fabricas caramelos. O sea, tú estás hablando no de una inhibición, de una activación. No, lo que pasa es que como he leído con las definiciones. Pero o sea, ahí dice activación por el sustrato. Sí. Bueno, siguiente, por favor. También tenemos la activación recíproca. Que la activación recíproca, acá, como podemos ver, van a ser dos vías. Entonces, el producto de una vía, que casi siempre es un producto muy importante, va a activar la enzima de otra vía y viceversa. Quiere decir que esta enzima también se va a ver activada por el producto, que el producto de esta vía también va a ser activada por Va a activar a la otra vía. Entonces, esto va a poder regular la cantidad de metabolitos que están en diferentes vías, pero que también están en una misma función. Por ejemplo, el citrato es parte del ciclo de Krebs. Y el citrato, en este caso, no es como activador, sino que voy a poner un ejemplo de inhibidor. El citrato, que tiene que ver con el ciclo de Krebs. Miren, el seminario es una actividad evaluativa. Se supone que yo pueda terminar acá y ponerle a todos una nota. Yo no, yo tengo tan buen corazón que si están, tienen nota máxima. Pero necesito que me atiendan, al menos respeten lo que estoy explicando. Porque esto que voy a decir ahora, en 2 semanas, lo vamos a ver y lo vamos a evaluar. El citrato se produce en el ciclo de Krebs. Cuando hay un exceso de citrato, significa que el ciclo de Krebs se ha frenado. Y ese citrato va a la glucólisis, a inhibir la glucólisis. Es lo que tú dices. Un metabolito de una vía inhibe o activa a otra vía metabólica. ¿Correcto? Siguiente. También tenemos los bucles de retroalimentación negativa, que esto se va a producir porque alguna enzima, cualquier vía, va a ser su concentración intracelular va a ser regulada por la velocidad de su propia síntesis. O sea, esta va a ser inhibida por su propio sustrato. Entonces, o sea, digamos que esa es una vía. Entonces, en la vía, digamos que puede haber un enzima. Entonces, si es que digamos que hay demasiado poco sustrato, esta enzima va a ser inhibida. Por eso se llama bucle de retroalimentación negativa. Y tenemos al bucle de retroalimentación positiva, que va a ser lo contrario, que un mensajero
va a mandar una señal de que algo no está funcionando bien. Entonces, lo que va a hacer en esa vía es que va a activar a la enzima, entonces no, va a mandar un mensaje por la vía de que algo, se trata de que no está funcionando, de que la enzima no está trabajando bien porque no hay suficiente azúcar. Entonces, como no hay suficiente azúcar, pues digamos que se va a mandar un señal y este mismo mensajero va a hacer más sustrato, lo que va a hacer que haya más cantidad de azúcar, entonces se va a producir una retroalimentación. A ver, regresa a la anterior. La anterior, que es la retroalimentación negativa, de alguna manera tú lo explicaste. Aquí hay una enzima que transforma un sustrato A en B, en C. Hay 3 reacciones. Y el producto C va a activar a la primera enzima. Es un modulador alostérico positivo. Y hace que va a inhibir, es lo que yo decía. Usted recibe azúcar, fabrica caramelo y después vende caramelo. Pero si usted la venta no ocurre y se acumula el caramelo, se inhibe la fábrica de azúcar. Eso es esto. Lo otro que tú explicaste es exactamente lo contrario. Es al revés. Es una vía muy peculiar. Realmente no conozco ningún ejemplo. Te juro que ahora no te puedo dar ningún ejemplo donde ocurre lo contrario. Cuando tú acumulas producto, el producto activa la vía. Es como, sí, yo conozco uno. El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es esto. Cuando tú tienes todo el ciclo de Krebs ocurriendo y llegas al final con el oxaloacetato, vuelve a empezar el ciclo. Gracias a que hay oxaloacetato se une la acetil-CoA y el ciclo sigue funcionando. Entonces eso es un ejemplo de retroalimentación positiva. El producto de una enzima, que es el oxaloacetato, activa la ruta que viene. Esto es el ciclo de Krebs, por ejemplo. Que es una retroalimentación positiva. Bueno, finalmente tenemos la activación mediada por precursores. Que la activación mediada por precursores en algún momento de la vía, digamos que va a haber como una especie de sustancia química que va a estar vamos a ponerle pasos atrás de la enzima. Entonces, esta enzima se va a encargar esta sustancia química se va a encargar de activar la enzima solamente si ella considera que hay suficientes precursores para activarla. De lo contrario, no vamos a hacer. Acá este tipo de regulación asegura que la ruta metabólica se activa cuando hay suficiente precursor. Claro, porque hay un sustrato intermedio que es A, que está en la mitad de la vía, de pronto activa la última enzima. Como el A se forma, se activa la última enzima. Eso explica por qué, déjame pensar, no, el piruvato no activa el ciclo de Krebs. Pero por ahí, o sea, es como que un intermediario de la glucólisis activa el ciclo de Krebs. Es como si en una vía, antes de la enzima estuviera una sustancia que ya supiera si al final de la vía hay suficiente precursor. Entonces no va a activar la enzima si no sabe qué es. No, es como te estoy diciendo. Es como que tú vas sintetizando moléculas y llega el momento que cuando tú sintetizas esta molécula va y activa la última enzima de la ruta, porque necesita que eso fluya. Es eso. Mira, tú cuando sintetizas A es un activador de la última enzima y le dice a la última enzima, trabaja porque esto está caminando y hay que sacarlo. Es como que la gente que te vende el azúcar, el mismo tipo que te vende el azúcar, va donde está la gente de comercio de caramelo y le dice, oye, véndeme caramelo porque acaba de llegar azúcar. Y si tú no vendes caramelo, no se fabrica caramelo. Entonces, este hombre que te vende el azúcar necesita que se venda caramelo para él seguir vendiéndote azúcar. Entonces, ese hombre que es intermediario va al final de la cadena para que los caramelos salgan y se puedan vender. Eso es eso. Tiene un poquito difícil cuando le leía, pero ahora siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos un ejemplo de regulación, la expresión genética. Digamos que las señales reguladoras más conocidas de la actividad de los genes son las hormonas. Entonces, acá tenemos una célula que representa, entonces, una hormona que va a ser, las hormonas esteroides van a ser, digamos que las más afines que van a ser
las hormonas sexuales. Entonces, supongamos que ahora tenemos la hormona esteroide. Esta hormona esteroide se va a unir con un receptor. Entonces, como es liposoluble, va a pasar por la membrana va a pasar la membrana por difusión. Entonces, acá este receptor intracelular esta hormona se va a unir al receptor y el receptor va a estar unido a una chaperona. Entonces, al momento de que esta hormona se une al receptor con la chaperona, esta chaperona se va a... Es como que el receptor va a soltar. Se va a disociar. Se va a disociar. Y al disociarse va a dejar acá como una señal de localización nuclear. Entonces, eso va a provocar un cambio y este cambio o sea, esta hormona unida al receptor con esta señalización, con esta señal de localización nuclear va a ingresar al núcleo y se va a unir a la cadena de genes. Entonces, ahí se va a producir, ahí va a poder expresar el gen. Solo se va a expresar el gen si es que esta hormona con este receptor está Mira, es que has buscado un ejemplo muy complicado. Todo eso se resume en hay hormonas y factores de crecimiento y un montón de señales que van a dar señales al núcleo para que haya transcripción y expresión de genes. Ya se acabó todo eso. ¿Ya? Entonces, si hay está el gen de una enzima y cuando viene un montón de glucosa, hay cambios a nivel nuclear porque el receptor de insulina, que yo expliqué hoy, da una señal al núcleo y le dice a un factor de transcripción, hay que transcribir el gen de la exoquinasa. La ARN polimerasa va allí a donde está el gen y lo transcribe. Y entonces la cantidad de enzimas aumenta, se expresa la proteína. Eso ocurre cuando hay hormonas esteroideas, cuando hay factores de crecimiento, cuando hay hormonas proteicas como la insulina. Tú cogiste la peor de las opciones, no te lo digo en mala onda, al contrario, porque lo has explicado muy bien, pero de una manera, pero difícil el ejemplo que has puesto, porque quieres contar una historia muy larga, cuando lo único que hay que decir es que las señales que recibe la célula cambian la expresión de los genes y hace que haya más enzimas. Ya. Lo que has explicado es también las hormonas esteroideas atraviesan la membrana, la insulina. Mira, ¿por qué hago esta salvedad? Porque la insulina hace eso mismo. Lo que no atraviesa la membrana, no se une a una chaperona. Entonces pareciera que ese cuento solo es de las hormonas esteroideas. Y no, es de cualquier hormona, de cualquier factor de crecimiento. Todos hacen lo mismo. Todos, lo que con mecanismos diferentes. Entonces, si tú explicas pareciera que todo el mundo hace eso. Y pareciera que alguien aquí puede pensar que la insulina se une, atraviesa la membrana, y eso no es así. Solo lo hace la hormona esteroidea, o las hormonas esteroideas. ¿Comprende? La visión que has dado es muy local, no una visión general del proceso. Bien. Bueno, acá tenemos otra expresión. No, esta no es la expresión genérica. Bueno, no, el título no es, no sé qué ha pasado. Esta es una expresión que es la ubiquitinación. La ubiquitinación, ¿qué es? Nosotros todos tenemos células muertas. Entonces, parece que nos levantáramos todos los días que somos los mismos, pero en realidad nuestro cuerpo está en constante renovación celular. Entonces, ¿qué pasaría si es que nuestro cuerpo nunca tuviera renovación celular? Por supuesto que ningún ser vivo podría conseguir la vida. Entonces, hay células por proteínas que ya no nos sirven, que están falladas o que son muy viejas. Entonces, para eso es que se utiliza el proceso de ubiquitinación, que es un proceso que va a degradar una proteína que ya no sirve o que está muy vieja. Para esto se va a utilizar a la proteína ubiquitina. La ubiquitina, bueno, este gráfico, voy a tratar de explicarlo. La ubiquitina va a ser un proceso así. Vamos a ver, es una proteína así. Y esta va a actuar con 3 enzimas. La enzima 1, la enzima 2 y la enzima 3. Entonces, lo primero es que esta se va a unir a la enzima 11.
Y para unirse a la enzima 1 se va a producir mucho ATP, como acá estamos viendo. O sea, para que una enzima 1 va a necesitar de bastante ATP. Se va a consumir. Se va a consumir mucho ATP. Entonces, esto, una vez que se haya consumido mucho ATP, esta ubiquitina unida a la enzima 1 se va a unir a la enzima 2. Es como que la pasa raposa. Y, bueno, esta enzima 1 va a salir y la ubiquitina se va a unir a la enzima 2. Entonces, una vez que se une a la enzima 2, acá podemos tener una célula diana que está vieja. Una proteína diana. Que está vieja. Entonces, al estar vieja ya tiene que ser desintegrada. Entonces, esta enzima 2 lo que va a hacer es que va a llevar a la ubiquitina hasta cierto punto y la va a acercar hasta la proteína diana. Y en la proteína, ya cuando se acerca a la proteína diana, esta ubiquitina se va a unir a la enzima 3 y la enzima 3 va a permitir que esta se pegue a la proteína diana y al pegarse a la proteína diana va a interaccionar. Entonces, luego, vamos a poner como si esta proteína diana bien fuera así. Entonces, acá, una vez que la enzima 3 ha logrado que la ubiquitina se pegue a la proteína diana, esta se va a ir y va a dejar la ubiquitina en la proteína diana. Y este proceso se va a repetir varias veces. Entonces, se va a producir varias veces hasta que hay una cadena de ubiquitina sobre la enzima diana. Entonces, una vez que, así, más o menos así, entonces una vez que se repite ese proceso, que haya varias cadenas de ubiquitinas, esta proteína se va a terminar degradando. Y cuando se degrade, esta ubiquitina va a ser reciclada para otro proceso. Eso grande que está ahí no tiene nada que ver con la ubiquitinación, es el proteasoma. La ubiquitina es lo que dice V. Esto que tú mencionas acá que señalas es el proteasoma, a donde ingresa la proteína ubiquitinada. Esa no es la ubiquitina. La ubiquitina es esto. Todo lo que tú contaste termina aquí. Y esto va al proteasoma y se degrada. Correcto. Esto no es la ubiquitina. La ubiquitina es esto. Todo esto va aquí y es degradado por el proteasoma. Les quedan 10 minutos de seminario. Ya, eso es todo por mi parte. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las isoenzimas. Las isoenzimas son enzimas con la misma función, o sea que catalizan el mismo sustrato y forman el mismo producto. El único de lo que cambia es en su estructura y en sus propiedades. Podemos ver aquí también en sus propiedades, como por ejemplo es el punto isoeléctrico, el pH, la secuencia de aminoácidos y por tanto también el tejido en el que estén. Y también cambia su velocidad máxima y por consecuencia cambia su cadena. La importancia de las isoenzimas radica en que gracias a esto podemos tomar distintos exámenes auxiliares que sirven como parámetros para ver si están alteradas o no, y de esa manera podemos corroborar si es que el órgano en el que estamos fijándonos está trabajando de la manera adecuada o no. O sea, las isoenzimas hacen lo mismo, lo que con una cinética diferente, digamos, con más o menos afinidad, con más o menos velocidad, pero actúan sobre la misma ruta metabólica. Sí, hacen la misma reacción. Correcto, exacto. Como ejemplo tenemos la lactato de sirogenasa. La lactato de sirogenasa es un proceso reversible que, esa reacción ocurre en la ausencia de los reversibles. La lactato de sirogenasa, al ser una desirogenasa necesita una H, que es un cofactor, que en este caso es la niacina en su forma reducida. Esta lo que hace es soltar su hidrógeno, que es muy importante para que se dé la reacción del piruvato y se convierta en lactato. Existen 5 tipos de esta enzima de lactato de sirogenasa. La lactato de sirogenasa 1, que la podemos encontrar en lo que es el músculo cardíaco y lo que son los eritrocitos, también conocida como S4. La LDH2 que está en el músculo cardíaco y también está en lo que son las células sanguíneas. La LDH3 que está en los pulmones. La LDH4 que está en el páncreas, placenta y los riñones. Y la LDH5 que se encuentra en el hígado y en el músculo esquelético.
O sea que si tú quieres ver un infarto en el miocardio, tú mides lactato de deshidrogenasa 1 y 2 y te dará una idea de que el músculo se ha quebrado, ha habido ruptura de las células musculares del corazón y se ha volcado la lactato a la sangre. Sí, justamente ahora iba a decir que esta enzima se encarga de lo que es medir el parámetro de daño celular, que puede ir desde lo más mínimo hasta, en su caso más severo, que podría ser una necrosis. Y bueno, al educarse en varios lugares del cuerpo, en realidad es bastante útil ya que podemos medir el daño. Claro, midiendo una determinada isoenzima, sabes si el problema es en el pulmón, en el hígado, en el corazón. Claro. Bueno, después tenemos la fosfatasa alcalina. Esta enzima es una fosfatasa que se encarga de quitar el glucofosfato. La hace, ingresando una molécula de agua. Y bueno, en este caso tenemos el sustrato que es el parafenil fosfato disódico, que se convertirá en paraneutronol y en fosfato disódico. Esta isoenzima, la importancia de ella radica en lo que es el daño hepático, lo que son también las enfermedades metabólicas óseas, ya que está asociada a lo que es un incremento de la actividad osteoblástica. Y bueno, cuando encontramos elevada esta, podemos asociarla a lo que es la presencia de los osteoporosis. Luego tenemos la transaminasa glutámica pirúvica, o por sus siglas TGP. Esta isoenzima es unilocular, o sea que solamente acepta un sustrato. Y bueno, lo que ocurre aquí es, tenemos la alanina y el glutarato. Lo que hace la alanina es ser su grupo amino y se accede a lo que sería el glutarato, que es un alfa-cetoácido. Y de esta manera, esta quedará como un glutamato y esta alanina quedará acá como una acetona y un piruvato. Eso es lo que ocurre en el hígado cuando ocurre el ciclo de la alanina glucosa. O sea, llega la alanina a la célula hepática y por la transaminasa se forma piruvato y el piruvato va a sintetizar glucosa, que fue lo que hablamos en la clase pasada, por esa transaminación. Y la importancia de ella radica en, que también nos ayuda a medir lo que es el daño hepático, pero sobre todo nos ayuda a ver en los casos de lo que es la hepatitis crónica, si el paciente está respondiendo a lo que son las terapias hepatotóxicas. Muy bien. Y de hecho, cuando una persona tiene hepatitis, lo que se mide son las transaminasas en sangre, esta y otras, y eso es un reflejo de que hay un problema hepático. Claro. Ahora vamos a ver la concentración de sustrato afecta la velocidad de las reacciones catalizadas por las enzimas. Si aumenta la concentración de sustrato manteniendo constante la concentración de la enzima, la velocidad de esta va a aumentar, o sea, la velocidad de la reacción aumenta. Al haber mayor moléculas de sustrato, es más probable que se produzca el encuentro entre enzima y sustrato. Este aumento de la velocidad tiene un límite, ya que si la concentración de sustrato es excesiva, todas las enzimas se encontrarán en forma de complejo de enzima y sustrato. Como vemos aquí, a una baja concentración de sustrato, no se produce el encuentro entre enzima y sustrato. Si hay una alta concentración de sustrato, pues la concentración de sustrato va a ser mayor. Y así, relativamente, si se disminuye la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción química va a disminuir. Vamos a ver las velocidades iniciales de las reacciones catalizadas enzimáticamente. Estudios de los efectos de la concentración de sustratos son muy complicados. Todo esto debido a que el sustrato cambia durante el transcurso de una reacción in vitro a que el sustrato se convierte en un producto. Una aproximación que sirve para simplificar los experimentos cinéticos es primero medir la velocidad inicial. Por ejemplo, una enzima hipotética catalizada de la reacción sustrato-producto y se encuentra presente a una concentración suficiente para catalizar la reacción de la velocidad máxima. Un ejemplo que tenemos aquí es de 1 micromolar por minuto. Entonces, la constante de Michaelis va a ser el Km, que es la mitad de la velocidad máxima. Que es la concentración de sustrato para llegar a la mitad de la velocidad. Entonces, aquí tenemos un valor por encima del Km y por debajo de esta.
O sea, la velocidad de la reacción catalizada por la enzima desciende al irse convirtiendo el sustrato en producto. Efectos de la concentración del sustrato sobre la velocidad inicial de una reacción catalizada por enzima. Aquí tenemos una gráfica como esta. De este tipo puede obtenerse la velocidad máxima por extrapolación, debido a que el valor inicial se acercará pero nunca va a alcanzar el valor máximo. Y la concentración del sustrato a la que va el valor inicial es la mitad. Esta es la constante de Michaelis, ¿no? Ya. Y entonces la concentración del sustrato relativamente bajas, el valor inicial aumenta casi linealmente con el incremento del sustrato. Ya. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Por qué se nivela la concentración del sustrato? Bueno, primero, un aumento de concentración del sustrato conduce a un aumento en la velocidad de una reacción catalizada por las enzimas. Y a medida que las moléculas de las enzimas se saturan con el sustrato, este aumento en la velocidad de la reacción se nivela. Ya. ¿Quién es Brito y quién es Fernández? Ajá. Bien, entonces. Conclusión. A medida que aumenta la concentración de sustrato, la enzima se satura de sustrato. Una vez que el centro catalítico está vacío, hay más sustrato disponible para que la reacción. La velocidad de reacción, cuando la enzima está saturada con sustrato, es la velocidad de reacción máxima. La velocidad de una reacción química aumenta al aumentar la concentración de sustrato. Las enzimas pueden aumentar significativamente la velocidad de la reacción. Sin embargo, las enzimas se saturan cuando la concentración de sustrato es alta. Se puede concluir la importancia de lo que son las isoenzimas, ya que es un parámetro importante para una sociedad. Gracias a ellas, cómo se están dando los procesos